Gloria a Dios. Pues bien, amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título Básico y Fundamental. Digan conmigo, básico y fundamental. Una vez más, básico y fundamental. ¿Sabe? Hoy vivimos en una sociedad en la que para muchas personas es de suma importancia lo que proyectan, aunque siendo sinceros, muchas veces eso que proyectan es distinto de lo que viven y sienten en su interior. Lamentablemente vivimos en un periodo en el que las apariencias que muchas personas ponen en práctica en el día a día se ha convertido en el eje de sus vidas. Cuando esta forma de vida, amados hermanos, la transportamos a la vida espiritual, es que entonces todo se ve afectado en nuestro avance, crecimiento y madurez espiritual. Y es que jamás debemos de perder de vista que una de las metas y objetivos personales que debemos de tener como hijos de Dios es precisamente nuestro avance, nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Si no estamos avanzando, si no estamos creciendo y si no estamos madurando, estamos sentenciando nuestra vida espiritual a vivirla muy por debajo de aquello que Dios deseó para cada uno de nosotros. Así que debe de ser para cada uno de nosotros prioridad el avanzar, el crecer y el madurar espiritualmente, ya que debemos de recordar que el propósito fundamental del Evangelio no es el satisfacer nuestras necesidades egoístas, tampoco es el hacernos sentir bien o cómodos con nosotros mismos. El propósito fundamental del Evangelio es el de reconciliarnos con Dios y que basados en esa reconciliación podamos movernos en unidad con el Espíritu del Señor. El Señor Jesucristo dijo que Él había venido para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y es importante que recordemos también lo que la Escritura dice cuando expresa que aquel que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. En otras palabras, el anhelo que arde en el corazón de Dios es que usted y yo tengamos una vida abundante. Pero esa vida abundante no la vamos a poder encontrar fuera de Cristo. Recuerde lo que el apóstol Juan declara, y él dice: el mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de esta vida son distractores que afectan nuestra temporalidad si es que nosotros dejamos de poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Y si queremos avanzar, crecer y madurar, debemos entender que necesitamos aprender a caminar en unidad con el Espíritu Santo. Por eso la Escritura enfatiza que solo a través de Cristo es que podremos tener una vida abundante. Pero esa vida abundante solo se dará en la medida de que nosotros nos unamos al Señor y seamos uno con Él en espíritu. Lo cierto es que hoy, como siempre, al interior del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no todos somos como María, la hermana de Lázaro. ¿La recuerda? Esta mujer constantemente buscaba la mejor parte, la cual es claramente identificada en el Evangelio de Juan como la disposición y determinación a establecer una relación íntima y cercana con Cristo. Hoy son muchos los creyentes que saben acerca de Jesús, pero son pocos los que pueden decir: yo conozco el corazón de Jesús. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre tener información y tener conocimiento? La experiencia. Y hoy son muy pocos los creyentes que están teniendo experiencias sobrenaturales y profundas con el Espíritu del Señor. Y si nosotros queremos crecer, avanzar y madurar espiritualmente, no hay otro camino. El único camino hacia la vida abundante es Cristo. Y la única forma de poder disfrutar de esa vida abundante es estableciendo una relación con el Señor que nos permita compartir su corazón. María entendía este principio
Y por esta razón es que a ella le interesaba estar a los pies de Jesús, escucharle y pasar tiempo de calidad con él. Cuando nosotros como hijos de Dios no tenemos la disposición y la determinación para establecer una relación íntima y cercana con Cristo, difícilmente podremos conocerle de una forma mucho más profunda. Hoy, sin embargo, aunque escasean los creyentes que son como María, abundan muchos creyentes que son como Marta, también hermana de Lázaro, y están afanados por todo lo que tienen que hacer, pero descuidan lo que es más importante en la vida cristiana y lo que es fundamental, lo que es básico en la vida cristiana es el tener una relación íntima con Dios, porque de eso depende nuestro avance. De eso depende nuestro crecimiento, de eso depende nuestra madurez espiritual. Hoy día muchas personas están desempeñando actividades para el Señor, olvidándose muchas veces incluso del Señor. Es por esto que considero que como hijos de Dios debemos recordar las palabras del profeta Jeremías cuando éste exhortaba al pueblo de Israel a volverse al Señor de todo corazón. Y creo firmemente, amados hermanos, que estamos viviendo en una etapa donde debemos de buscar volvernos al Señor de todo corazón. Y vean lo que dice la Escritura aquí en Jeremías capítulo 6, verso 16. La palabra del Señor dice así: así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado, pero ellos dijeron, no lo seguiremos. Fíjese qué tremenda expresión bíblica acabamos de leer y cómo es que es importante poder meditar en ella. ¿Por qué? Porque en esta expresión dada por el profeta Jeremías podemos observar el corazón de Dios. Y es que debemos de recordar las palabras del Señor Jesús cuando Él dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. En este sentido, si deseas conocer el corazón de una persona, necesitas prestar atención a sus palabras. No solo necesitas oír para responder, necesitas escuchar para comprender. Y es lo que nosotros como hijos de Dios necesitamos muchas veces, porque escuchamos la voz de Dios, pero no estamos prestando atención a los pequeños detalles que nos dan ciertos destellos de la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, si tú quieres conocer el corazón de Dios, necesitas prestar atención a cada una de sus palabras, porque Él puede estarte comunicando mucho más de su sentir en cada palabra que la palabra en sí misma. Ahora bien, cuando aplicamos este principio, pienso que la expresión dada por Dios a través del profeta en este pasaje que acabamos de leer nos revela el anhelo que arde en su corazón, y es este: que cada uno de nosotros, que somos su pueblo, nos volvamos a Él de todo corazón. Sí, Dios desea que usted se vuelva a Él de todo corazón. La Escritura dice que todos, como ovejas, nos apartamos de Dios, siguiendo cada uno de nosotros su propio camino. Y si nos damos cuenta, pareciera en la actualidad que así sucede. Cada uno de nosotros está caminando de acuerdo a su propia voluntad. Y es que pareciera que de pronto estamos atravesando por un periodo semejante al periodo de los jueces de Israel, donde no había una autoridad que dirigiera al pueblo y entonces cada quien hacía lo que mejor le parecía. Creo que hoy muchas personas están tomando sus propios caminos, no por ausencia de autoridad, sino por falta de reconocimiento. Cuando hay falta de reconocimiento, no hay transferencia, no hay bendición, por lo mismo de que hay carencia de autoridad en nuestra vida. Así que, considerando esta condición,
Es donde la palabra de Dios se vuelve para nosotros aplicable y es donde debemos de entender que Dios desea que nos detengamos y preguntemos por los caminos antiguos y nos volvamos al Señor de todo corazón. Como iglesia del siglo XXI, necesitamos volver a lo básico y fundamental, porque solo a través del camino de la intimidad con Dios es que podremos hallar el descanso anhelado. ¿Le suena? El Señor Jesucristo dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. El profeta Jeremías dice: detengan su loco proceder, deténganse de esa inercia con la cual están viviendo, donde no están considerando la voluntad del Señor. Deténganse y pregunten por la senda antigua. ¿Cuál es el buen camino? Y permanezcan en él. Esto es muy interesante porque Jesús es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Así que cuando Él dice: vengan a mí, todos ustedes que están cansados y cargados, y yo les haré descansar, es una invitación para que usted y yo podamos disfrutar de un nuevo nivel de relación con nuestro Salvador. Un nuevo nivel de relación con aquel que nos ha perdonado, con aquel que nos ha limpiado, con aquel que nos ha redimido, con aquel que está llevando a cabo una obra de transformación en nuestro corazón. La expresión divina a toda luz nos está dirigiendo hacia una relación con Cristo, en la cual podamos participar de su naturaleza y amor. Pero esto no sucederá si no nos volvemos a Dios de todo corazón. Usted y yo necesitamos volvernos al Señor de todo corazón. El profeta Joel también nos exhorta en el nombre del Señor a dejar atrás las apariencias para volvernos a nuestro Dios sinceramente. Acompáñeme a ver lo que dice la Escritura allí en el libro del profeta Joel. Vamos a leer el libro del profeta Joel y vamos a leer el capítulo 2 y verso 13. Joel capítulo 2, verso 13, y dice la Escritura así: rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Algunos podrían sacar de contexto este texto y decir que Dios no castiga, pero creo que eso en predicaciones pasadas lo hemos dejado muy claro. Definitivamente Dios castiga, pero cuando la Escritura está enfatizando que Él cambia de parecer y no castiga, hace referencia a la gracia que recibimos cuando nos arrepentimos y nos volvemos al Señor de todo corazón. No se trata de una expresión externa, se trata de una convicción interna. Por eso el profeta Joel dice: rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. ¿Se da cuenta? El propósito de Dios para todos y cada uno de nosotros es que nos volvamos a Él y podamos establecer una relación de intimidad y profundidad con el Señor. Durante el periodo del profeta Elías, él también invitó al pueblo a volverse al Señor. Y es a través de las Escrituras que vamos a poder entender cómo podremos volvernos a Dios de todo corazón. Porque vamos, muchas personas desean volverse al Señor y muchos de estos se frustran cuando descubren que no basta con tener ganas de volverse al Señor. Hoy una enorme cantidad de personas dicen: es que yo quiero buscar a Dios, es que yo quiero ahora sí profundizar en mi relación con el Señor. Ese mensaje tocó mi corazón, ese congreso, esa predicación, ese evento produjo algo en mí y no lo quiero perder. Y muchas veces
la gente no alcanza a obtener todo lo que Dios desea darle, porque lo único con lo que ellos cuentan es con la emoción del momento. Y sabe, la palabra de Dios nos enseña cómo es que podemos ser más contundentes en esta determinación, esta convicción de volvernos al Señor. Así que ponga mucha atención, por favor, y fíjese en lo que tenemos aquí proyectado en la lámina. Dice, como hijos de Dios debemos entender que mucho de lo que podamos obtener de Dios y lograr en nuestro caminar con Cristo se deberá a tres factores principalmente: nuestro nivel de relación, nuestra obediencia y nuestro grado de congruencia. Repítalo conmigo. Yo debo de entender que mucho de lo que pueda obtener de Dios y lograr en mi caminar con Cristo, se lo voy a deber a mi nivel de relación con el Señor, a mi nivel de obediencia y a mi grado de congruencia. Esto es muy importante. Estos tres elementos son fundamentales para que nosotros podamos obtener aquello que Dios desea darnos y podamos entonces caminar con el Señor. Muchos cristianos, como mencionaba, comienzan muy animados, comienzan con mucha motivación, toman cursos, aprenden algunos versículos de la Biblia, comienzan a desarrollarse en Cristo, pero al paso del tiempo pareciera que de pronto comienzan a perder ese interés. ¿Y sabe por qué? La gran mayoría de ellos es porque no han tenido una firme convicción en volverse al Señor de todo corazón. Cuando tú tienes convicción, entonces debes de saber que para que tu avance en lo que deseas alcanzar en Cristo sea contundente, sea eficiente, sea eficaz, tú requieres de incrementar tu nivel de relación con Cristo, ser obediente e incrementar tu grado de congruencia. Y esto, amados hermanos, es muy significativo. En esta expresión que les acabo de mostrar en la lámina, pues como ya les mencioné, estos tres elementos son fundamentales para lograr un avance significativo en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y volvemos a mencionar que si lo que queremos es una relación con el Señor, debemos de trabajar por ella, invertirnos en ella. Debemos ser creyentes que obedezcan al Señor y, reitero, debemos ser congruentes. Tres elementos fundamentales para poder obtener todo aquello que Dios desea darme y todo aquello que yo deseo alcanzar en el Señor. Lo repito. Número 1, profundizar en nuestra relación con el Señor. Número 2, ser obedientes. Y número 3, incrementar nuestro grado de congruencia. Y para eso vamos a trabajar un poco en la historia del profeta Elías, cuando éste está enfrentando a los profetas de Baal y Aserá. Y vamos por favor a Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18, Primero de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer, por favor, el verso 21. Primero de Reyes 21. Dice la Escritura lo siguiente: Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Y el pueblo no respondió una sola palabra. Cuando hay indefinición en el corazón, amados hermanos, hay estancamiento. Siempre que usted esté experimentando indefinición en algún área de su vida, cualesquiera que ésta sea, usted tendrá estancamiento. Pero cuando tiene una clara convicción de qué es lo que quiere y todos sus recursos y voluntad los dirige en esa dirección,
usted obtendrá un avance. El problema con el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Elías es que vivían en la indefinición. Había cosas que le gustaban del Señor y había cosas que les gustaban de Baal. Entonces, en esa indefinición es que ellos estaban en un estado espiritual de estancamiento. Y lo que hace el profeta Elías es sacudir la conciencia del pueblo y decirle: defínanse y decidan qué es lo que quieren. Esto es muy interesante porque es la misma invitación que el Señor está haciéndonos día tras día. Defínete, ten convicción para seguirme. Ahora, de este verso 21 vamos a brincar al verso 30, porque en los versos intermedios vamos a encontrar la historia de cómo los profetas de Baal y Aserá presentan su sacrificio, presentan su holocausto y comienzan a suplicarle a su Dios que haga descender fuego del cielo, y la Escritura enfatiza que no hubo respuesta. Elías comienza a burlarse de ellos diciéndoles: grítenle más fuerte, tal vez está durmiendo, tal vez se fue de vacaciones, pero al final ninguno de ellos recibió respuesta. Y entramos al verso 30, que es el verso que a nosotros nos interesa, y los siguientes. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense. Fíjese qué interesante es esto, porque hablamos que el primer paso para poder acercarnos a Dios es tener convicción. El segundo paso es poder acercarnos a Dios. Hay personas que quieren acercarse a Dios, pero basados en sus emociones, basados en sus necesidades. Y sabes, cuando tú obras de esa manera, va a ser muy difícil que puedas retener lo que tu experiencia con Dios te pudiera dar, porque Él es bondadoso y Él no echa fuera a ninguno que a Él viene. Así que si tú vienes a Él con una motivación equivocada, es probable que por misericordia Él te responda. Y si vienes a Él solamente buscando que uno de tus familiares sane, si vienes a Él buscando que te den un mejor empleo, si vienes a Él buscando cualquier cosa que no esté enfocada en su persona, es probable que Él por misericordia te lo pudiera conceder. Pero una vez que te lo ha concedido, ya no hay más motivación para estar con Él. Y eso es lo que sucede con muchos creyentes hoy día. Su motivación es ajena a la persona de Cristo. Y por este motivo se acercan a Él, pero no tienen la convicción para tener una clara definición en su corazón. Continuamos avanzando y dice la Escritura que Elías les dijo a todo el pueblo: acérquense, y así lo hicieron. Pero sabe, aquí entra algo muy interesante, y es que el Espíritu Santo le muestra al profeta Elías algo que ni él ni el pueblo se habían dado cuenta. Y que esto es muy importante si hablamos de establecer una relación con el Señor. Hemos dicho que es básico y fundamental para poder avanzar, crecer y madurar en el Señor, el que tengamos una relación con Él. Pero para poder establecer una relación real, profunda, verdadera con Él, necesitamos prestar mucha atención a este pasaje, porque este pasaje nos va a mostrar áreas incómodas de nuestra vida. Y dice la Escritura que el pueblo se acercó, y después la Escritura dice que el altar del Señor estaba en ruinas. Me encanta cuando la Escritura dice que el Espíritu Santo nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el único que puede provocar una convicción en ti. El Espíritu Santo es el único que puede guiarte a tomar decisiones difíciles en tu vida. Y es maravilloso cuando tú te atreves a confiar en el Señor y a hacer lo correcto. Elías pudo ver que el altar del Señor estaba en ruinas. Hoy una gran cantidad de creyentes desean el fuego de Dios en su vida, desean la bendición de Dios sobre sus vidas, pero no se han dado cuenta que su altar está en ruinas.
¿Y qué es lo que se debe de hacer? Dice la Escritura que Elías lo reparó. Cada uno de nosotros, amados hermanos, sabemos de parte de Dios en qué áreas de nuestra vida nos hace falta trabajar, en qué áreas de nuestra vida necesitamos más del Señor, en qué áreas de nuestra vida requerimos de mayor obediencia, requerimos de una mayor congruencia, de un mayor compromiso. Y sabe, no se trata de hacer un caminar con Cristo a modo, donde pues yo me siento bien así y es lo único que importa. Tenemos que vivir la vida cristiana a la manera de Cristo. Por eso la Escritura dice que si alguno quiere seguirle o ir en pos de él, debe de tomar su cruz cada día, debe de negarse a sí mismo y debe de seguirle. Pero debe de seguir sus pisadas, debe de identificarse con la obra de Cristo. Y sabe, lamentablemente hoy, por causa de la incomodidad que produce el testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón, muchos creyentes prefieren ignorar el testimonio del Espíritu Santo y prefieren vivir su vida cristiana como ellos quieren, total. Se sienten bien. Dice la palabra del Señor que Elías reparó el altar. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor al Señor y alrededor cavó una zanja en la que cabían 15 litros de cereal. Es bien interesante, amados hermanos, la forma en la cual actúa Elías. Y es la forma en la cual el Espíritu Santo nos está guiando, nos está moviendo. Porque el Espíritu Santo desea que tú te definas. Y una vez que te has definido por la convicción del Espíritu de Dios, te acerques a Él. Cuando tú te acerques al Señor, el Señor va a comenzar a dar testimonio de lo que ve en ti. Te traerá convicción. Y es ahí donde tú comienzas a hacerte responsable sobre aquellas áreas en tu vida que necesitan un cambio. Esto es muy hermoso porque Elías se pone a reconstruir ese altar. Muchos de nosotros estamos esperando que si Dios quiere que existan cambios en nuestra vida, que Él venga y los haga. Pero recordemos que el Señor no hará por nosotros aquello para lo cual ya nos dio autoridad a nosotros para hacer. Muchos de nosotros, como Moisés, ¿verdad? Estando prácticamente frente al Mar Rojo, le decimos al pueblo, estén quietos y vean la salvación que el Señor nos habrá de dar. Y el Señor nos habla y nos dice, ¿por qué clamas a mí? Yo te he dado autoridad para que tú puedas ordenar estas áreas en tu vida. ¿Cuántos de ustedes están esperando que un ángel del cielo descienda para quitarles de sus manos, de sus labios o de sus vidas aquellas cosas de las cuales ustedes saben que Dios no se agrada? Dios ya te dio testimonio, Dios está trayendo a tu vida convicción. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Obedecer. Elías ve el altar en ruinas y no es como para decir, híjole, no, pues así Dios no va a enviar su fuego. ¿Saben qué? Pues para la otra, empate, ninguno de los dos lo logramos, ni los profetas de Baal, ni los profetas de Aserá, ni yo. Así que pues miren, ¿saben qué? Yo quería, ustedes son testigos, si no yo no estaría aquí, pero pues no sucedió nada, lo siento. Y esa es la actitud de muchos creyentes hoy día en la iglesia. Llegan a la iglesia esperando un cambio sobrenatural, poderoso de Dios en sus vidas y, ¿sabes?, no tienen la disposición ni la voluntad para obedecer a Dios. Y es ahí donde entonces el cambio se queda en un deseo que está latente en el corazón de Dios, pero que no puede concretarse porque nosotros no estamos dispuestos a hacernos responsables de aquello que en nuestra vida no está bien. Dice la palabra del Señor, brincamos al verso 36 y dice, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante. Esto es maravilloso porque mira, hay un tiempo para todo.
Y me encanta que la Escritura enfatice que a la hora del sacrificio vespertino. El Señor Jesucristo, cuando estuvo con la samaritana, le dijo: de cierto te digo que llegará la hora, y ahora es, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Vendrá la hora, llegará el momento, y este es el momento. Hay un momento, amados hermanos, para cada uno de nosotros en el cual tenemos que atrevernos a dar el paso de obediencia. Y qué hermoso es cuando nosotros estamos dispuestos a ser moldeados por el Señor. La Escritura nos enseña que a la hora del sacrificio vespertino el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. ¿Cuál era el propósito de todo esto que estamos viendo? ¿Cuál es el propósito de tener una relación más profunda con Cristo? ¿Cuál es el propósito de ser obedientes al Señor? ¿Cuál es el propósito de subir en cuanto a nuestro nivel de congruencia? Porque cuando te hablo de la congruencia que debe haber en nosotros, me estoy refiriendo a hacernos responsables de aquellas áreas que en nosotros no están bien. No habría congruencia si nosotros queremos el fuego de Dios, pero no reparamos el altar. ¿Me explico? Entonces esto es muy importante. Y Elías le dice al Señor: responde, porque todo lo que hemos hecho, lo que hemos realizado, obedece a una sola causa, y es el que tú deseas que el corazón de Israel se vuelva a ti, que el corazón de tu iglesia se vuelva a ti. Amados hermanos, a veces atravesamos por procesos duros, difíciles, que, como muchas veces se los he expresado, esconden un propósito de Dios para nosotros. Y a veces no nos damos cuenta de esa verdad. Nos ensimismamos en nuestro dolor, en nuestra tristeza, y no alcanzamos a visualizar que Dios tiene un propósito para nosotros, que va más allá de lo que en ese momento estamos experimentando. El pueblo de Israel viene de una indefinición a un tiempo de definición. Y esa transición se da porque existe convicción sobre lo que se necesita cambiar. Y el pueblo de Israel decide volverse al Señor de todo corazón. Vea lo que dice la Escritura. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña y las piedras, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Fíjese nada más qué tremendo. Al principio Elías los confronta y les dice: están viviendo en un estado de indefinición. Defínanse. Y después atraviesan por un proceso en el cual ellos tienen que tomar decisiones. Y cuando deciden hacerlo, descubren grandes cosas de Dios para su vida. Como mencioné anteriormente, lamentablemente hoy día muchos creyentes han perdido el rumbo. Y aunque hacen, y lo pongo entre comillas, la obra de Dios, no están conectados con Dios. Yo le quiero hacer esta pregunta a usted de manera personal. No responda, ni haga gestos, ni mueva la cabeza. Simplemente responda en lo íntimo de su corazón. ¿Qué tan conectado considera usted que está con Dios?
¿Está realmente conectado? ¿Qué necesita para que esa conexión mejore? ¿Qué tanta convicción tiene para hacer lo que usted sabe que necesita? Hoy una gran cantidad de creyentes no podrían señalar en el calendario cuándo fue la última vez que sintieron la presencia de Dios inundarlos, o cuándo fue la última vez que escucharon la voz de Dios en su interior ministrando a su corazón. Es triste de reconocer, pero hoy día muchos son los que pretenden vivir un evangelio por correspondencia. Hoy debemos de dar gracias a Dios por la tecnología, por las redes sociales, por la comunicación que existe a nivel global. Hoy usted puede comunicarse con una persona al otro extremo del mundo y eso no le llevará más de un par de segundos para poderse enlazar. En la antigüedad, tal vez como se enamoraron nuestros padres o nuestros abuelos, era por correspondencia. Y esa correspondencia pues tardaba en llegar porque se escribían cartas en papel y después se iba a dejar a correos y correos la enviaba. Y por allá, tal vez 2, 3, 4 semanas llegaba el mensaje. Y algunos creyentes están tratando de vivir así el evangelio, con encuentros esporádicos con la presencia de Dios. Viven una relación a distancia con el Señor. Y sabe, creo que hoy tenemos que cambiar nuestra manera de ver nuestra relación con el Señor, porque de eso depende nuestro crecimiento, nuestro avance y madurez espiritual. Entendiendo que nuestra relación con el Señor debe de ser considerada en nuestra vida como algo básico y fundamental. Nada es tan básico y fundamental en tu vida espiritual como tu relación con el Señor. Podríamos tener éxito en muchas áreas de nuestra vida, pero si estamos perdiendo nuestra relación con el Señor, estamos perdiendo lo más valioso que pudiera existir en nuestra vida. En la Escritura encontramos un pasaje que es muy importante para mostrarnos lo que anhela el corazón de Dios en relación a nosotros. Y sabes, Dios te desea profundamente. Y muchas veces nosotros estamos actuando con indiferencia ante sus constantes invitaciones. Fíjese lo que quiero mostrarle. Ponga mucha atención en esta imagen. Esta imagen es muy, muy, muy hermosa porque estamos viendo una representación del tabernáculo de Dios en el desierto. Y cómo en derredor de ese tabernáculo está el pueblo de Israel, están los levitas, están los sacerdotes y la gloria de Dios en el lugar santísimo. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Vamos allí a Levítico capítulo 26, libro de Levítico capítulo 26. Y vamos a leer a partir del verso 11. Levítico 26 a partir del verso 11. Y dice la Escritura lo siguiente: estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las coyundas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida. Vean nada más qué hermosa es la palabra del Señor que nos comparte el Espíritu Santo en esta noche. Y vuelvo a leer: estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. El propósito de Dios
para todos nosotros es que podamos caminar con el Señor, podamos tener una relación de intimidad y profundidad con Cristo. El diseño y funcionamiento del tabernáculo en el desierto, amados hermanos, obedece al deseo de Dios. El deseo de Dios de poder tener intimidad con su pueblo. Él quería que visualmente el pueblo pudiera tener una experiencia con Él que fuera tan real y verdadera, que el pueblo supiera que sin importar que estuvieran en medio del desierto, ahí podrían encontrarse con Dios. Y es lo que precisamente Dios quiere. Tal vez tú estás atravesando por un momento difícil en tu vida. Tal vez estás experimentando enfermedad, pérdidas, carencias, momentos de estrechez, situaciones difíciles. Pero sabes, Dios quiere que sepas que Él desea intimar contigo. En medio de tu desierto, tú puedes encontrarte con Dios. Lo único que necesitas entender es que establecer una relación con Él es básico y fundamental. Si lo que tú quieres es experimentar esa vida abundante que de Cristo procede. Tener una relación profunda e íntima con Dios no debería de considerarse como un lujo, algo a lo que solo algunos pueden tener acceso. No. El tener una relación con Dios debe de ser, reitero, básico y fundamental para todos los que hemos creído en el Señor. Usted y yo necesitamos entender esta verdad, porque de otra manera, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, sentiremos que Dios nos ha abandonado. Un escritor muy famoso en los Estados Unidos escribió esta frase y él decía: ¿sientes a Dios distante? Adivina quién se movió. Y es que muchas veces sentimos a Dios distante, amados hermanos, porque somos nosotros los que hemos marcado esa distancia con el Señor. Somos nosotros los que nos hemos alejado de Él. Somos nosotros los que no le hemos buscado como sabemos que Él quiere que le busquemos. Yo creo de todo corazón que si nosotros hoy detuviéramos nuestro avance frenético, pudiéramos detener esa inercia en la cual nos estamos moviendo y pudiéramos preguntar por el buen camino, nuestra vida cambiaría significativamente. ¿Por qué? Porque si necesitamos preguntar por el buen camino es porque nos hemos extraviado. Pero usted recordará cuál fue la expresión del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel dijo lo siguiente: pero ellos dijeron, no lo seguiremos. No lo seguiremos. Hoy un alto porcentaje de creyentes no están dispuestos a profundizar en su relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no tienen mucho tiempo, porque no tienen muchos recursos. La realidad es que lo único que les falta es voluntad. No tienen la voluntad para poder establecer una relación íntima y verdadera con el Señor. Hoy la invitación es para que usted y yo podamos entender que el propósito de Dios para nuestra vida es el de tener una relación íntima con el Espíritu Santo. No vivas tu cristianismo por inercia. Busca al Señor, búscalo de veras, vuélvete a Él de todo corazón. Dile: Señor, yo quiero más de ti, yo necesito más de tu presencia. Y sabes, cuando tú has logrado establecer una relación íntima con el Espíritu Santo, tal y como lo expresé al principio y como lo dice la Escritura, te haces uno con Él en el Espíritu. Y entonces tú puedes atravesar por situaciones duras, difíciles, que humanamente podrías pensar que tienen todo el potencial para destruirte, pero al tener una relación con el Señor encontrarías refugio en su presencia.
Y sabe, si usted está en su presencia, nada lo puede dañar, nada le puede afectar, ni la escasez, ni la enfermedad, ni las diferentes situaciones que pudieran golpearle, tendrían poder para destruirle, porque usted está escondido en Cristo, en Dios. Usted se ha metido a esa hendidura de la peña y usted ha hallado refugio bajo las alas del Altísimo. Me encanta cuando la Escritura dice que si habitamos bajo las alas del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente, y la Escritura añade: ningún mal te habrá de sobrevenir. ¿Se da cuenta? A veces entramos en pánico. ¿Por qué? Porque no sentimos a Dios cerca. Y no sentimos a Dios cerca, ¿por qué? Porque no hemos hecho de nuestra relación con el Señor algo básico y fundamental. Recuerde la expresión del salmista. Él decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Cuando tú pones tu esperanza, cuando tú pones tu confianza en el Señor, cuando tu relación con Él está basada en la experiencia y no en simple información, tu vida adquiere un fundamento lo suficientemente fuerte como para mantenerte estable en medio de toda la inestabilidad que en torno a ti pudiera estar aconteciendo. La Escritura dice, y es maravilloso cuando el Señor expresa y dice: podrán caer 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, pero a ti no te afectará. Fíjese qué tremendo. Es maravilloso cuando establecemos una relación con el Señor y cuando hacemos de nuestra relación con Cristo algo básico y fundamental en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Jamás será comparable el tener información a tener conocimiento. Y la diferencia la hace nuestro nivel de relación con el Señor. Entonces, cuando tú tienes una relación con el Señor, tú puedes identificar su presencia de una manera tangible, de una manera real en tu vida, aun cuando estés en medio del desierto. Ese era el propósito del tabernáculo. Dios quería que el pueblo de Israel pudiera tener algo visual que le hiciera saber que Dios estaba con ellos en medio de las escaseces, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las luchas. Dios quería ser real para ellos. Y hoy Dios desea ser real para nosotros, pero reitero, no sucederá a no ser que hagamos de nuestra relación con Cristo algo básico y fundamental. Necesitamos volvernos al Señor. Y si en nuestro corazón hubieran áreas desordenadas, vamos a trabajar en ellas. Con la ayuda del Espíritu Santo podrás salir adelante. Pero necesitas involucrar a Dios en tus desiertos, involucrar a Dios en medio de tus tormentas, involucrar a Dios en medio de tu enfermedad, en medio de tu carencia, en medio de tu aflicción. Haz de tu relación con Dios algo básico y fundamental en tu vida cristiana. Mira, cuando tú desarrollas una relación con el Espíritu Santo, entonces esta es la promesa que Dios establece contigo. Y Él dice en su palabra, a través del profeta Isaías, capítulo 43, verso 2. Esta porción es maravillosa, es muy, muy, muy hermosa y muy profunda. Y acompáñenme, por favor, a abrir su Biblia allí en Isaías, capítulo 43, verso 2. Y mientras que usted lo encuentra, yo le leo lo que tenemos proyectado aquí en la lámina. Y dice: cuando como hijos de Dios nos invertimos en nuestra relación con Dios y buscamos y trabajamos por lograr un nivel de intimidad profunda,
podemos estar seguros que aun cuando estemos atravesando por el desierto, Él estará con nosotros. Su promesa se cumplirá porque Él es fiel. Dios es fiel. Esto es maravilloso y usted no debe de olvidarlo jamás. Él quiere caminar a su lado. Él quiere estar junto a ti en medio de tus pruebas, de tus dificultades. Pero tienes que acercarte a Él. Tienes que hacer de tu relación con Dios algo básico y fundamental. Vea lo que dice la Escritura, Isaías capítulo 43, verso 2. Y dice la palabra de nuestro Dios así: cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Fíjese qué hermoso. Dios nos hace esa promesa de que si tenemos una relación con Él, no importa la situación por la cual estemos atravesando, Él nos guardará, nos protegerá y cumplirá su propósito en nosotros. Esto no significa que todas las cosas saldrán como nosotros esperamos o como nosotros quisiéramos, pero la forma en la cual venga su desenlace glorificará a Dios. Y eso, amados hermanos, es algo que debe de darnos gozo, debe de darnos alegría, debe de darnos esa sensación de éxito que muchos no logran experimentar porque quisieran que la vida siempre se desarrollara de acuerdo a sus propias expectativas y deseos. Pero saben, los propósitos de Dios para nosotros son más altos que los nuestros. Sus pensamientos, sus planes. Dios no está improvisando con nuestra vida. Y Él está al pendiente de cada uno de nosotros. Si no lo sentimos, si no lo podemos percibir, es porque muy probablemente, amado hermano, estamos lejos del Señor. Hoy la invitación de Dios a cada uno de nosotros es: volvámonos a Él, volvámonos de todo corazón, hagamos de nuestra relación con el Señor algo básico y fundamental, haciéndonos responsables de aquello que en nuestra vida se requiere de cambiar. Dejemos la indefinición y abracemos la convicción. Y movámonos en obediencia, subiendo nuestro estándar de congruencia para que en medio de todo Dios sea glorificado. Amén. Concluimos con la siguiente cita y es Amós capítulo 5 verso 4, y este es un pasaje al cual yo le invito a que usted se lo aprenda de memoria. Es un pasaje muy pequeñito y dice así: Amós 5:4, así dice el Señor al reino de Israel: búsquenme y vivirán. Búsquenme y vivirán. Esto es maravilloso. Cuando tú te atreves a dar ese paso como Elías, el Señor siempre responde. Porque hay obediencia, porque hay relación, porque hay congruencia que respalda ese paso que estás dando. Y entonces Dios obra de forma maravillosa y asombrosa. Nuestro Dios es bueno, grande y misericordioso. Así que, amados hermanos, no nos tardemos en responder a la invitación de Dios para acercarnos a Él. Busquémosle y viviremos. Amén. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a pedirle al Señor que Él esté provocando en nosotros el querer como el hacer, para buscarle de todo corazón. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Te rogamos, Señor, que tu gracia sea sobre nuestra vida de una manera poderosa, maravillosa. Te pido, Dios, que tu buen espíritu esté dirigiendo nuestro corazón hacia ti
y que en todo, Señor, lo que nosotros hagamos, tú seas glorificado. Precioso Espíritu Santo, que nuestro corazón sea semejante a una buena tierra, que reciba la semilla de tu palabra y produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Espíritu de Cristo, que tu palabra no vuelva vacía en ningún corazón. Te ruego que nos hagas sensibles a tu voz y que en todo, Señor, tú seas glorificado. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios es bueno, amados hermanos. Él es maravilloso, Él es bondadoso y misericordioso. Deseo de todo corazón que esta palabra haya bendecido su vida y que nuestro Dios esté consolidando su caminar en Cristo. Amén. Bien, déjenme saludar a nuestros hermanos que se conectaron ya una vez que yo había comenzado a orar, y quiero bendecir la vida de nuestra hermana Araceli García, nuestra hermana Alejandra Rosario, Moisés Samuel García también está con nosotros, nuestra hermana Araceli Yepes. Hermana Araceli, deseamos que ya se esté recuperando, que esté mejor de salud. Hemos estado orando por usted. Nuestro hermano Joel López también ya está presente, Sonny Erickson, nuestra hermana Alicia Segundo, también nuestra hermana Claudia Paz, Elizabeth Guillén, nuestra hermana Caridad González, Guillermo Rivera, Alejandra García, Adris Nava también está con nosotros, Estela Cortés, nuestra hermana Gabriela Mejía. La pastora expresa y dice: gracias por esta palabra. Definitivamente el Señor constantemente nos habla y su mensaje es que sin Él nada podemos hacer. Gracias, gracias. Dios te bendiga, Carla, que la palabra sea útil a tu vida y que sea útil al corazón de todos los que en esta noche la escuchamos. Nuestra hermana María Lucía Cervantes dice: buenas noches, Dios le bendiga. Nayeli Muñoz dice: hermoso Dios que nunca nos deja ni nos abandona a pesar de nuestro duro corazón. Esto que expresas, Nayeli, es bien cierto. Y es que la palabra de Dios dice que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y allí está la clave del por qué Él continúa hablando a nuestro corazón, convenciéndonos, porque Él es fiel. Amén. Nuestra hermana Sandra Hernández dice: gracias por el mensaje. Bendiciones, Sandy, Dios está contigo. Por acá, nuestra hermana Claudia Ríos dice: agradecería mucho si puede orar por mi pequeña Surisadai. Hoy es su cumpleaños. Gloria a Dios por esta pequeñita, Suri, y vamos a pedirle a Dios por su vida. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por la vida de Suri, esta pequeña que está en la congregación y a la cual amamos mucho en ti. Te pido, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, que tu gracia sea sobre Suri, que tú la sostengas, que tú la fortalezcas, que tú la bendigas, que, Señor, ella pueda siempre experimentar de tu favor y gracia, que tu bendición sea sobre su vida y que todo lo que ella realice, Señor, tú se lo concedas en bendición. Prospérale, ayúdale en su escuela, con su familia, las situaciones personales que ella pudiera enfrentar. Bendice la vida de Suri. Concédele muchos años más, Señor, en salud, paz y bendición. Que tu gracia sea con ella, ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.